Hola, bendiciones. Bienvenidos a la clase número 11 de la materia de Tesalonicenses. Estaremos viendo el capítulo 2 de los versículos del 1 al 9 de Segunda de Tesalonicenses. Dice que este es uno de los capítulos que tienen un gran sentido profético. También se habla de que esta epístola, todo su énfasis va a recaer en el periodo de la gran tribulación, del cual Pablo ha estado hablando con anterioridad en Primera de Tesalonicenses. Dice acá el versículo 1: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí la frase nuestra reunión con Él se refiere al arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Pablo seguía mencionándolo porque él quería que ellos tuvieran muy claro qué era lo que estaba pasando y cuándo se iba a dar eso, ¿verdad? Cuándo, no por tener una fecha, sino que tomar en cuenta algunos hechos que se iban a dar antes de que acontecieran todo esto. Veamos, el versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Después del arrebatamiento, el día de Cristo, o sea, el día de la gracia, había llegado a su fin y comenzará el día del Señor. Cuando habla ni por palabra ni por carta, dice que nos indica que aparentemente había circulado una carta o habían hecho correr la voz de que el día del Señor había llegado. Para Pablo era sumamente importante que ellos distinguieran de lo que él había escrito y de lo que alguien más pudiera haber escrito, que aunque tuviera relación con el tema, Pablo les estaba diciendo: lo que yo les estoy diciendo, lo que yo he escrito es esto, lo que yo sé, ¿verdad?, que va a acontecer es lo siguiente. Y hablaba de que la frase cuando dice ni por carta indicaría que era una carta falsa que había circulado por ahí o alguien había hablado acerca de esa carta. Era como decir, Pablo escribió, pero escribió en esta carta otra, escribió esto y en esa carta dijo esto. Entonces Pablo les estaba aclarando: no, yo acá les estoy escribiendo y lo que aquí estoy poniendo es lo que ustedes deben de hacer caso. Luego dice, el rumor que circulaba era que el día del Señor estaba cerca. Y eso pues habían personas que esa cosa pues los incomodaba un poco, ¿verdad? Porque ellos creían que, algunos todavía creían que todos los que estaban en ese tiempo iban a pasar por esa circunstancia. Aunque ya hemos visto que el día del Señor dice que es una frase técnica que habla del periodo que comenzará con la gran tribulación y continuará a través del milenio y será un día que iniciará con juicio. Cuando en el versículo número 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este versículo comienza con una advertencia para que no seamos engañados. Entonces, escuchemos al apóstol Pablo, ¿verdad? No, nadie os engañe, dice, en ninguna manera. Cuando aquí estaban hablando de las dos cosas que iban a suceder antes que se diera lo del día del Señor, ¿verdad? Hablaban de esas dos cosas. ¿Cuáles dos cosas son? Aquí las menciona el versículo, ¿verdad? Que es la primera, antes que venga la apostasía, y la otra es antes de que se manifieste el hombre de pecado o el hijo de perdición. Esos dos eventos tenían que darse. Dice, la palabra griega dice que apostasía realmente significa partida o traslado de. Pablo dijo que antes que el día del Señor comience, primero debe haber un traslado. ¿Cuál traslado? El de nosotros como iglesia, ¿verdad? Ser arrebatados. Definitivamente que eso es muy importante que lo tengamos. Dice que hay acá unos factores, ¿verdad?, de una apostasía total que se estaban dando en esos momentos. Y la segunda cosa, ¿verdad?, que Pablo mencionaba allá en este versículo 3 era donde dice: ¿será que
quiero ver, es como dijo el apóstol Pablo en la última parte de ese versículo, que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando él sea revelado como tal, el periodo de la gran tribulación ya habrá comenzado. Yo creo que es algo que no nos tiene que preocupar a nosotros, porque no preocuparnos, porque sería hacerlo sin ningún sentido, ya que nosotros como hijos de Dios no estaremos en la gran tribulación. Pero sí es importante que conozcamos algunos aspectos que se van a dar durante la gran tribulación. Y el apóstol Juan, más bien dicho, lo menciona al hombre de perdición como el anticristo. Dice que él ve algunas características importantes del anticristo, que es uno de los temas del Antiguo Testamento. Va a ser el hombre de Satanás. Será el hombre que organizará el imperio romano y finalmente se convertirá en un dictador mundial. Él va a engañar al mundo y él podría ser un personaje contemporáneo que no podrá aparecer asumiendo el poder o revelar quién es hasta que comience el periodo de la gran tribulación. Esta parte es como de mucha discusión, porque hay gente que dice, pues ya está el anticristo. Lo que pasa es que no sabemos quién es, porque no se puede revelar, ¿verdad? Y decir yo soy el anticristo porque todavía saca la iglesia. Puede ser que sí, puede ser que no, de verdad. Yo tengo mi apreciación, ¿verdad?, personal acerca de eso. Yo creería que todo se va a dar y todo va a acontecer cuando ya no estemos como iglesia, ¿verdad? Luego dice el versículo 4, el cual se opone y se manifiesta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Una de sus demandas, ¿verdad?, del anticristo es que él dice que es Dios. El versículo 5 dice, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Pablo no había dudado en hablar de estos asuntos. Algunos dicen hoy que un predicador no debería tratar esos temas. Bueno, Pablo lo hizo y le recordó a sus lectores cómo les había hablado de ello. Para mí, yo considero que hablar de esos temas del futuro son importantes, porque la iglesia tiene que estar preparada y saber qué es lo que va a acontecer más adelante, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando nosotros seamos arrebatados? ¿Qué va a suceder con la gente que se quede? ¿Qué es lo que pueda suceder en ese momento? O sea, miren, la verdad que yo de verdad creo fielmente que yo sé que al morir, por decirle algo, si muero antes de que Jesús venga por nosotros, es decir, por el arrebatamiento, sé que voy a estar descansando y esperando que Él venga. Y dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, si yo estoy muerta, yo voy a resucitar. Créame que yo lo creo y sé que así va a ser, porque yo sé en quién he creído. Y esa tiene que ser nuestra, ¿verdad?, nuestra esperanza. Saber de que un día, si morimos antes de que Jesús venga, pues qué bueno, porque vamos a ser de los primeros arrebatados. Si no hemos muerto, cuando Él venga por nosotros, vamos a esperar que se levanten primero los muertos y luego vamos nosotros los que hayamos quedado. Pero que nos vamos. Y eso tiene que ser nuestra seguridad, y de eso trataba Pablo de decirle a los de Tesalónica. Luego vemos en el versículo número 6, y vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que tu tiempo se manifieste. Ya está en acción el ministerio de la iniquidad, dice el versículo 7. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Sabemos, ¿verdad?, y conocemos que quien habita en nosotros y quien vive en este mundo, ¿verdad?, siendo nuestro Consolador, es el Espíritu Santo. Y es el único que puede detener que el poder de Satanás pueda ser manifestado en todo su esplendor acá en esta tierra. Definitivamente que es el Espíritu Santo y su iglesia la que detiene que esto acontezca. Dice acá el versículo, estamos leyendo el versículo 7, ¿verdad?, que cuando sea removido el Espíritu Santo, Él será removido con la iglesia. ¿Acaso no estaba en el mundo antes del Pentecostés? Con toda seguridad estaba. Él estaba presente en los días del Antiguo Testamento, pero estaba con una misión diferente. El Espíritu Santo se manifiesta siempre, en todo momento,
y en toda circunstancia. Y lo importante es que nosotros sepamos que el Espíritu Santo mora en nosotros. El versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Definitivamente que esto es súper importante, darnos cuenta que en realidad quien va a terminar con todo esto va a ser Jesús. Y nosotros estamos de ese lado y sabemos que Él será el ganador, ¿verdad?, de cualquier batalla que podamos enfrentar o de que vaya a enfrentarse. Y en el versículo 9 dice: la llegada de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañada de hechos poderosos, señales y falsos milagros. ¿Por qué? Porque él va a querer engañar a las personas para que puedan quedarse, convencerse y decir: sí, ¿verdad? Jesús no es la verdad. Pero nosotros sabemos que el único que hace cosas maravillosas y poderosas es Jesús en nuestra vida. Y bendito sea Dios, ¿verdad?, que envió a Jesús a morir por nosotros para poder salvarnos y poder tener vida eterna. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones.